Recuerde que estamos aprendiendo juntos a vivir bien, a vivir conforme a la palabra del Señor. Y hoy traigo una palabra que tiene la intención de fortalecer su corazón, que tiene la intención de ayudarnos a enfrentar la vida diaria que vivimos. No es fácil, sin duda esta trae desafíos y trae retos a nuestra vida, pero Dios a través de su palabra siempre nos da la posibilidad a cada uno de nosotros de mejorarnos, de ayudarnos, de acompañarnos, pero también de confrontarnos con nuestras propias ideas, pensamientos que tenemos en nosotros y que de alguna manera estos se convierten en enemigos de nuestra vida. Hoy quiero hablarles acerca de la incredulidad, pero no solamente como una palabra, sino una exclamación delante de Dios diciéndole al Señor, ayuda a mi incredulidad. Y para ello quiero invitarle a ir al libro de Lucas, al Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo del 37 al 42. Y vamos a leer, por favor, lo que dice la palabra. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. ¿A quién? A Jesús, ¿no es cierto? Y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues él es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma y estropeándole. A duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio lo derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Por favor, también le invito a acompañarme a otra historia que está en el Antiguo Testamento, en Segunda de Reyes, capítulo 7, desde el versículo 1, donde encontramos otra historia también, diría yo, de incredulidad. Eliseo le respondió, escucha el mensaje del Señor. Esto dice el Señor, mañana a esta hora en los mercados de Samaria 7 litros de harina selecta costará apenas una pieza de plata y 14 litros de grano de cebada costará apenas una pieza de plata. El funcionario que atendía al rey le dijo al hombre de Dios, eso sería imposible, aunque el Señor abriera las ventanas del cielo. Pero Eliseo le respondió, lo verás con tus propios ojos, pero no podrás comer nada de esto. Hay 5 verdades que quiero enseñarle a partir de estas porciones de las Escrituras que nos van a ayudar a nosotros a fortalecer la fe. Pero quiero ponerle en contexto, en primer lugar, ¿y qué es lo que estaba pasando con Jesús? Con la primera historia que hemos leído, y es que Jesús y sus discípulos estaban predicando por diferentes lugares, predicando y sanando. Mientras tanto, Herodes estaba inquieto por los rumores acerca de Jesús. Ya había muerto Juan el Bautista, pero Herodes tenía esta inquietud de saber quién era Jesús, qué era lo que estaba haciendo. Pero hubieron otros milagros que se desarrollaron en estos mismos tiempos, justamente cuando este padre llega a pedir un auxilio para su vida frente a esta situación difícil que estaba experimentando dentro de su familia. El Señor Jesús había hecho este milagro de la alimentación para más de 5,000 personas, dice la palabra del Señor. Pero también otro acontecimiento importante justamente que se da antes de este evento es que el Señor Jesús bajaba, dice la palabra, del monte. Es allí donde se da la transfiguración y tanto Pedro, Juan y Jacobo estuvieron allí.
Entonces dice la palabra que apareció también Moisés y Elías y una voz divina desde los cielos proclamaba: este es mi Hijo amado, a él escuchen. Esta es la primera historia. La segunda historia tiene que ver con Israel o con Samaria, que había sido sitiada. Y Samaria estaba pasando un tiempo de mucha angustia, un tiempo de mucha escasez, un tiempo de mucho dolor. La hambruna había llegado a Samaria. ¿Y sabe qué? La gente estaba dispuesta a pagar precios desorbitantes por tener alimentos. Sin embargo, ni eso había para ellos. La escasez se había hecho presente. Y para que tenga un poquito más de idea, quiero que vaya a 2 de Reyes, capítulo 6, versículo 24, y dice la palabra: sin embargo, tiempo después, el rey de Aram reunió a todo su ejército y sitió a Samaria. Como consecuencia, hubo mucha hambre en la ciudad. Estuvo sitiada por tanto tiempo que la cabeza de un burro se vendía por 80 piezas de plata y 300 mililitros de estiércol de paloma se vendían por 5 piezas de plata. Hermanos queridos, si usted sigue leyendo esta historia, descubrimos que el rey de Israel estaba desesperado, estaba culpando a Dios por la situación que estaban experimentando. Inclusive estaban buscando al profeta Elías para matarlo, quien en aquel tiempo era la voz de Dios. Sin embargo, en medio de la crisis, en medio de la situación adversa, viene la promesa. Viene la profecía de parte de Dios mismo a través del profeta Elías de una restauración, de una abundancia, del cambio de las circunstancias. Pero cuando yo leía esta historia, yo decía, aquí hay algunas verdades importantes que nosotros debíamos considerarlo. Y yo decía, ¿cuántas veces nosotros mismos hemos impedido que el Señor obre con poder sobre nuestras vidas a causa de nuestra incredulidad? Porque a veces, como cristianos que somos, decimos creer en Dios, y la palabra dice, hasta los demonios creen y tiemblan. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto entonces? ¿Cómo debo creer de tal manera que la incredulidad no se apodere de mi vida? Y es que necesitamos considerar, hermanos, que como cristianos necesitamos cambiar esta actitud que tenemos de incredulidad. Porque yo considero que esta es una gravedad en el pueblo de Dios, hermanos. Y aunque pocos de los cristianos piensan que son incrédulos, yo voy a decirle que hay muchos incrédulos dentro de la propia iglesia. Por eso el Señor dice en su palabra en el libro de Lucas capítulo 18, versículo 8, dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y no está refiriéndose, hermanos, solamente a la gente de fuera, está refiriéndose a nosotros como creyentes, nos incluye a cada uno de nosotros. Y es que la incredulidad está arraigada en el corazón del hombre. Hermanos, si nosotros permitimos que crezcan semillas de incredulidad en nuestro corazón, ¿qué va a suceder con nuestra vida? Vamos a terminar decepcionados. Vamos a terminar alejándonos de Dios. Por eso es necesario que velemos de tal manera que no crezcan raíces de incredulidad en nuestro corazón. A veces cuando Dios tarda un poco en su procedimiento para obrar, entonces nosotros nos desilusionamos. Y la desilusión es algo terrible. Estamos con expectativas, pero de pronto las cosas no suceden como nosotros queremos o las cosas no cambian, ¿no es cierto? Creo que como creyentes necesitamos examinar nuestro ser, examinar nuestra vida y determinar si hay raíces de incredulidad en nosotros y tomar cartas en el asunto. Quiero ofrecerle 5 verdades que nos da la palabra para que usted introyecte dentro de su vida y pueda descubrir
si es que hay incredulidad, pero también tengo pautas de tal manera que usted pueda ser libre de la incredulidad. En primer lugar, quiero mencionarle que la incredulidad es atrevida. ¿Y sabe por qué? Cuando el profeta Eliseo viene a dar esta palabra para el pueblo que estaba sitiado, el Señor le había dado una palabra, una profecía, una esperanza para este pueblo a través de Elías. Y dice la palabra mañana, de la lectura que ya hicimos, mañana a esta hora en los mercados de Samaria 7 litros de harina selecta costarán apenas una pieza de plata y 14 litros de grano de cebada costará apenas una pieza de plata. Esa fue la palabra de salvación, diría yo, que llegó al pueblo que estaba sitiado. Pero cuando nosotros damos cabida a la incredulidad por encima de una promesa que Dios nos ha hecho, yo digo que somos osados. Yo digo que somos muy, muy atrevidos. Y es que esta humanidad es atrevida, porque a veces nos lleva por encima de lo que Dios ha determinado en un momento para nuestra vida. ¿Sabe? El delegado del rey inmediatamente reacciona de forma negativa. Pero yo digo, nosotros también, en algunas circunstancias, actuamos de la misma manera. La profecía dice, mañana a esta hora. Era cuestión de 24 horas, donde el Señor iba a responder. Y a veces nosotros hemos argumentado como, es demasiado bonito como para que sea realidad, o es demasiado grande como para que esto pueda venir a nuestra vida. Eso sería imposible, dijo este hombre, aunque se abrieran las ventanas de los cielos. ¿No es cierto? Sería imposible. Enseñanza, hermanos, para nuestra vida. 2 cosas. Palabras. ¿Qué está diciendo con sus palabras? Frente a un rema que el Señor le ha dado, frente a una promesa, ¿qué es lo que usted ha dicho con su boca? No, ya no podría darse, no, yo no creo. Muchas veces hemos declarado con nuestra boca lo que hay acá en nuestros pensamientos. Cuide sus pensamientos. ¿Qué está llenando? ¿Qué está llenando su mente? Palabras peligrosas que podríamos decir, pero pensamientos atrevidos también. Pensamientos, porque tenemos un contexto el cual estamos mirando y estamos dejándonos guiar por ese contexto que estamos mirando. Y pensamos que todo el tiempo será nuestra vida así. O estamos tan acostumbrados, hermanos, a cosas malas en nuestra vida que le cuesta recibir algo nuevo de parte de Dios. O han sido temporadas demasiado largas donde ha estado viviendo un sufrimiento que le cuesta aceptar que Dios puede traer nuevos comienzos y nuevos momentos para nuestro caminar. La pregunta es, ¿qué ha fabricado en su cabeza? ¿Qué ha proferido con su boca? ¿Qué ha dicho con su boca frente a una situación? No, esto nunca va a cambiar. No, esto nunca se va a arreglar. No, esta situación continuará así. Y esas son nuestras palabras. Hoy conversaba con una mujer en la mañana y ella me decía, Sabri, pastora Sabri, dice, ¿por qué tuvo que pasar tal cosa para que yo pueda obtener tal cosa que para mí parecía imposible? No había nada que hacer allí ya. Jamás pensé que eso podría ser diferente en mi vida. A veces yo entiendo que los costos son altos. Sin embargo, el Señor cumple su plan porque cumple su plan.
el Señor cumple sus promesas. Y su palabra dice que sus promesas son sí y amén. ¿Mi tiempo? ¿Su tiempo? No. El tiempo Kairos que hablaba mi esposo hace algunos días. Esperar, no, entiendo que no es fácil. Por eso el Señor Jesús en Lucas 18:8 que ya leímos dice, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. A veces sentimos que que lo que Dios hace o posterga aparentemente es una demora. O tal vez, a veces decimos, bueno, tal vez Dios podría hacer algo más pequeño. Yo no sé, frente a esta palabra que les dijo mañana mismo sucederá esto, tal vez más fácil para que la gente crea o para que este hombre pudiera creer, mejor en 3 meses, mejor en 1 año podrían obtener esto que están buscando. Recuerde la soberanía de Dios. Él hace como Él quiere. Y hace en el tiempo perfecto y propicio para nuestras vidas. El asunto somos nosotros. El asunto somos nosotros. ¿Qué ocasiones? Nosotros mismos estamos haciendo que se extienda el tiempo, porque Dios podría obrar en el aquí y en el ahora. ¿Sí? Nosotros levantamos murallas, levantamos gigantes de incredulidad en nuestra vida que no permitimos que Dios pueda actuar en nuestra vida. Hebreos capítulo 3, versículo 12 dice la palabra, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. A veces, hermanos, el Señor podría hacer distancia o estar distante aparentemente frente a nuestra situación. Es justamente el tiempo cuando más debemos cuidar nuestro corazón, que no se aparte nuestro corazón de la realidad, del carácter de Dios en cuanto a su fidelidad y recordar quién es Él. Isaías capítulo 55, versículo 8 y 9 dice, mis pensamientos no son los tuyos, ni mis caminos, dice el Señor, son tus caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más alto que vuestros caminos. Estuve meditando mucho en el padre del chico. Usted se da cuenta en la historia que este hombre estaba echando la culpa a los discípulos. Cuando llega Jesús en aquel momento, dice, pero Señor, yo estaba aquí con mi hijo y tus discípulos no pudieron hacer nada por él. No pudieron sacar este demonio que lo revuelca vez tras vez y le saca espuma y lo maltrata todo el tiempo. Fueron tus discípulos. El Señor se molesta. Generación incrédula, les dice, y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Y os he de soportar. Trae acá a tu hijo. El enojo del Señor, hermano, se hace evidente. Yo pregunto, ¿cuántas veces hemos enojado usted y yo al Señor a causa de nuestra incredulidad? Te he mostrado mi misericordia, te he mostrado mi compasión, te he mostrado mi fidelidad y todavía me preguntas si voy a obrar frente a esta circunstancia. Todavía dudas de mi poder. Es lo que Dios nos pregunta vez tras vez, cada vez que nosotros mostramos una actitud de incredulidad. Hermanos, el corazón de Dios se revela en el libro de Oseas, capítulo 11, del 8 al 12, donde, mire, aquí está tan claro, aquí es tan evidente el corazón de Dios, diciendo a su pueblo de Israel, oh Israel, ¿cómo podría abandonarte? ¿Cómo podría dejarte ir? ¿Cómo podría destruirte como Adma o demolerte como a Zeboim?
Mi corazón está desgarrado dentro de mí. ¿Puede entender el corazón de Dios? Y mi compasión se desborda. No desataré mi ira feroz. No destruiré por completo a Israel, ya que no soy un simple mortal, soy Dios. Yo soy el santo que vive entre ustedes y no vendré a destruirles. Frente a la situación que experimentamos, ¿cree que el plan de Dios, cree usted que el deseo de Dios es dañarnos? ¿Es que vivamos en ese sufrimiento? ¿Es que vivamos en esa zozobra, en esa angustia? El asunto es que algunos nos hemos acostumbrado a vivir así. Ya no clamamos, ya no buscamos a Dios, ya no estamos intercediendo que cambie esta circunstancia. Para esta persona que yo conversé hoy, decía, no me esperaba esto. Es que nos acostumbramos tanto a vivir de determinada manera que nos olvidamos que Dios puede hacer cosas diferentes en nuestra vida y en medio de circunstancias difíciles. El asunto está en no acostumbrarnos, en pelear la circunstancia o la situación por la que está viviendo. A veces somos cobardes, hermanos. A veces somos demasiado débiles. A veces renunciamos prontamente porque no llega lo que nosotros estamos esperando. Este es el corazón de Dios. ¿Cómo podré abandonarte? Esa es palabra para su vida. ¿Cómo podré dejarte ir? ¿Cómo podré destruirte o demolerte? Mi corazón está desgarrado dentro de mí, mi compasión se desborda, dice el Señor. ¿Cree que Él es indiferente ante lo que vivimos, ante lo que pasamos? Este es el corazón de nuestro Dios. En primer lugar, entonces, la incredulidad es atrevida. En segundo lugar, la incredulidad tiene carácter negativo. El no aceptar de parte de este hombre la profecía a través de Eliseo, al no aceptar esta palabra de Dios. Hermanos queridos, yo digo que esta incredulidad siempre tiene esta posición de negativismo. ¿Por qué? Porque la duda permitimos que invada nuestro corazón. Y cuando nosotros dejamos que la duda se interne en nuestra vida, es porque hemos dejado de confiar en Dios. Por eso Santiago capítulo 1, versículo 6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda del mar que es arrastrado por el viento y echada de una parte a otra. Eso es lo que hace la duda. Hoy sí creo, mañana ya no. Hoy tengo esperanzas, mañana ya no. Tenemos que aprender a ser constantes. Tenemos que aprender a mantenernos en esa fe y en esa esperanza en nuestro Dios, porque Él no cambia. ¿Sabe cuál es el asunto? Es que usted y yo somos tan volátiles. Usted y yo somos tan vulnerables. Vamos de aquí, somos como la ola del mar, así como lo dice Santiago. Hoy la fe está acá arriba, podemos derribar gigantes. Y más luego estamos tirados en el piso llorando. El propio Eliseo lo experimentó, ¿no es cierto? Después de destruir a los dioses de Baal, semejante milagro, semejante obra de Dios, y más luego, ¿qué estaba? Señor, mejor mátame. Metido en el hueco, en depresión profunda. ¿Cree que el Señor le abandonó porque mostró debilidad? No. Dice la palabra que envió ¿a quiénes? A los cuervos a darle de comer. Eso es lo que hizo el Señor. El pueblo de Israel, hermanos, también nos muestra la incredulidad. La palabra nos muestra la incredulidad de este pueblo. Vio los milagros del Señor y aún así dudó. Mire lo que dice el Salmo 78, 18 y 19. O el 18 vamos a leer. Dice, y tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Está hablando del pueblo de Israel. Y hablaron contra Dios diciendo,
¿Podrá poner mesa en el desierto? ¿Puede imaginarse lo atrevidos que son? Pero usted y yo somos igualitos. Muchas ocasiones somos exactamente igual. ¿Podrá poner mesa en el desierto? Yo decía, Señor, tú eres experto en paciencia, porque yo no sé qué usted hubiera hecho. Dos tate quietos nomás, ¿no es cierto? Ahí se quedan. Pero el Señor de reiterada manera, ofreciendo su compasión y su misericordia. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 24, debemos recordar siempre, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, si Dios nos ha dado una promesa, tal vez esta no se ha cumplido todavía, y aunque pareciera que demora demasiado, esta no es una excusa para nuestra incredulidad. El libro de Isaías, capítulo 43, versículo 19, otra vez el Señor hablando a su pueblo y diciendo, he aquí que yo hago cosa nueva. Ahora pues, que te he hecho oír estas cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. Y la palabra también nos habla de que nuevas son sus misericordias cada mañana y que grande es su fidelidad. En la historia de Israel, hermanos, esto es lo extraordinario que hace Dios mañana. ¿Cómo mañana? Mañana tendrán abundancia de alimento. No, eso sería demasiado. No, están locos, ni que Dios abriera las ventanas del cielo. Y como decía hace un momento, si hubiera dicho en 3 meses todavía para creerle. Si hubiera dicho en 1 año, ¿cómo no? Pero es mañana. Santiago capítulo 4, versículo 8, la palabra declara, acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, dice. Limpien las manos y vosotros, los de doble ánimo, purifiquen vuestros corazones. ¿Por qué? La duda. Es necesario examinar el corazón nuestro, a ver cómo está, a ver si hay una raíz de incredulidad en nuestra vida que no nos permite creer que algo va a cambiar en nuestra vida. En tercer lugar, la promesa cumplida es por la influencia de los justos. Hay gente que muere todos los días y yo me imagino que dentro de su familia también hay personas que están enfermas, desahuciadas o en situaciones de salud difíciles, ¿no? Yo decía, o más bien la pregunta que se generó es, ¿estoy predicando el Evangelio de Cristo a ellos? Usted tiene que saber, hermanos, y tiene que ser conciencia, que si no están en Cristo, el camino es el infierno. Así de sencillo. Así de sencillo. Estamos hablando de Cristo, estamos llevándoles a arrepentimiento. ¿Por qué estoy mencionando esto, hermanos? Porque la influencia de los justos en todas las áreas, en todos los espacios donde nos movemos, es importante. Durante la crisis en Samaria, en realidad fue Eliseo el que se le había culpado por lo que estaba sucediendo. Y mire lo que quiero leerle esta porción de las Escrituras un poquito larga. Está en Segunda de Reyes, capítulo 6. Desde el 24, dice, después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió a todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de la cabeza,
de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y le dijo: salva, rey, señor mío. Y él dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde puedo salvar yo? Del granero de Agar. Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: da acá a tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo: así me haga Dios, y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Hermanos, este chico iba a ser asesinado porque el rey estaba completamente molesto. Esta era la situación de Samaria. Sin embargo, a través de este mismo hombre, Dios muestra misericordia. El pueblo recibe bendición a través de ¿quién? De la presencia de Eliseo. ¿Quién era Eliseo? Hermanos, un hombre de oración. Un hombre que se puso en la brecha, un hombre que mostró defensa justamente delante de Dios. Y por eso el Señor le da una palabra profética para esta nación que estaba en esta situación de calamidad. Quiero decirle que las oraciones de los justos tienen un impacto incalculable. Tienen un impacto incalculable porque mueven el poder de Dios desde la tierra hacia los cielos, hermanos, a través de las oraciones. Santiago capítulo 5, versículo 16, dice la palabra: por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros. ¿Para qué? Para que sean sanados, porque la oración del justo es poderosa y eficaz. Es poderosa y eficaz. Hay Elías que se acercan a nuestra vida para darnos una palabra de ánimo. Hay Elías que se acercan en nuestro caminar para darnos esperanza en nuestra situación que experimentamos. Hay Elías que son usados por Dios para traer bendición a nuestras vidas. Dios en su gracia usa a Eliseo para darle esta promesa de liberación en 24 horas. Llegó en el momento preciso, demostrándonos que, hermanos, que cuando Dios actúa, lo hace con generosidad, lo hace con rapidez, transformando nuestro lamento en baile. Pero Dios levanta hombres y mujeres de fe para tiempos de crisis, para traer dirección, para traer esperanza, para traer ánimo. ¿Recuerda usted en Mateo capítulo 14, cuando estos que seguían a Jesús estaban con tanta hambre y el Señor hace la multiplicación de los peces y los panes? Daniel capítulo 9 nos habla cuando Daniel oró y ayunó por la restauración del pueblo, confesando los pecados, pidiendo al Señor el favor. Lucas también nos muestra esta oración intercesora que se mueve en todo tiempo. Cuando Satanás había tomado o había decidido zarandearlos como a trigo a los apóstoles, y el Señor en la posición de intercesor dice: yo he rogado ante el Padre para que la fe de ustedes no falte. Pero la iglesia, hermanos queridos, también está llamada a interceder. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 1 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. ¿Por quién? Por todos los hombres. Dios va a usar a alguien para cambiar las circunstancias de nuestra vida. Dios va a usar un ángel para hablar a nuestra vida. Y hay muchos que están rogando
por cada necesidad de nuestra vida. En cuarto lugar, tiene que saber que la incredulidad lo podría mantener lejos de la bendición de Dios. Pero Eliseo respondió: lo verás con tus propios ojos, pero no podrás comer nada de eso. ¿Qué cosas, no? ¿Qué cosas lo que puede hacer la incredulidad? Verán tus ojos, verás con tus propios ojos, pero no podrás comer nada de eso. Pero Israel, de reiterada manera, ha tenido la misma posición de incredulidad. El libro de Hebreos capítulo 3, versículo 19 dice: y vemos que no pudieron entrar, ¿a dónde? A la tierra prometida. ¿A causa de qué? Dice la palabra: a causa de su incredulidad. Hermanos, a causa de la incredulidad. La incredulidad no permitió que esa generación pueda entrar en Canaán. Usted sabe, al lugar de reposo. Todos fueron muertos. Eso dice la palabra. Todos murieron. Toda esa generación que salió de Egipto no fue los que entraron en la tierra prometida, porque murieron en el desierto. ¿Y sabe por qué murieron en el desierto? Por su incredulidad. El Señor no iba a permitir. Inclusive el propio Moisés no pudo entrar. La miró desde lejos. A veces, hermanos, miramos las bendiciones de Dios desde lejos. Recuerde esto, las bendiciones no son plata. No es plata la bendición de Dios, porque a veces siempre pensamos en el dinero. Eso no es bendición. Miró desde lejos Moisés. No pudieron entrar en esa bendición a causa de la incredulidad. ¿Qué impide, hermanos? Investiguémonos. ¿Qué impide, hermanos, en nuestra vida que no podamos recibir, o que hay cosas que no pueden cambiar, que hay pautas generacionales que se dan que no cambian? ¿Qué estamos haciendo? Que no estamos permitiendo que Dios pueda obrar. Hay cosas que están acentuadas en su vida, en su caminar, y están allí, se han acomodado en eso y consideran que es una normalidad. Y no es una normalidad, hermanos. No es una normalidad. Y los días pasan y las situaciones pasan y las circunstancias pasan y los días y las generaciones pasan, y así era el abuelo, así era el hijo, ahora el nieto, igualito. Hermanos, la incredulidad nos puede mantener lejos de las bendiciones de Dios. El Señor siempre tiene palabra para nosotros. Isaías capítulo 30, versículo 21, dice la palabra: tus oídos lo escucharán detrás de ti, una voz dirá: este es el camino que debes ir, ya sea a la derecha o a la izquierda. Pero Israel no pudo entrar, hermanos, a la tierra prometida por el pecado de incredulidad. Hebreos 4:11 dice la palabra: procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Creer en las promesas de Dios para nuestra vida, para nuestras circunstancias, hermanos, te lleva al reposo. Aunque no pueda usted tenerlo ahora mismo sobre su vida, usted sabe que puede descansar reposadamente. Usted sabe que puede reclinar su cabeza en el Señor, porque lo que Él ha dicho se cumplirá. Así de sencillo, hermano. Pero qué importante es que fortalezcamos esta fe. Fortalezcamos, cambiemos este corazón que nosotros tenemos. Tengo buenas noticias. Hay remedio para su incredulidad. Él conoce su debilidad y la mía. Él conoce su incapacidad y la mía. Él sabe de qué estamos hechos. Él desea ayudar a aquellos que están luchando con las dudas,
con la falta de fe. A Pedro, ¿qué le dijo? El Señor le tendió la mano. ¿Recuerda cuando él se iba a hundir? El Señor le tendió la mano. Cuando a Tomás le dijo, si no veo, no creeré. Si yo no veo, si no toco tu costado, si no meto mis dedos por donde yo quiero, no voy a creer. Y entonces llega aquel hijo enfermo y clama al Señor y le dice, creo, ayuda mi incredulidad, ayuda mi incredulidad. Tiene que estar seguro de su salvación. No hay cómo creer si Dios no es real en su vida. Por más esfuerzo humano que usted haga. No, esto no es posible. Esta fe, este poder desechar la incredulidad de nuestra vida es producto de la regeneración, del haber aceptado a Cristo en nuestro corazón como Señor y Salvador. Y es que Él hace un cambio a nivel cerebral, a nivel de todo nuestro ser. Y entonces hay un corazón sencillo para poder escuchar la voz de Dios, para poder creer que esto no será para siempre, que esto va a pasar. Quiero animarle a usted en su casa, ahora mismo que nos están mirando, a no mirar su circunstancia, más bien a descubrir qué hay en su corazón y a permitirle a Dios obrar. Deseche ese pecado de incredulidad que le está diciendo, no van a cambiar las circunstancias, así voy a seguir. Los que hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador, sabemos que los pensamientos de Dios son diferentes a los nuestros y son pensamientos de paz y no de mal, para darnos un futuro lleno de esperanza. Les abrazo.